Bien, chicos, entonces lavándonos bien las manos, vamos a empezar con tejidos vegetales, ¿ok? Siempre recordando un poquito que la vida es la suma de características que conocemos como funciones vitales, como nacen, crecen, se reproducen, mueren, etcétera, ¿no? La vida en realidad no la entendemos, pero así es como la comprendemos. Luego, ¿cómo se organiza la vida? La célula es la mínima unidad de la materia. La célula, reunión de células, tejidos, reunión de tejidos, órganos, reunión de órganos, sistema, reunión de sistemas, individuo. Y a nivel superior, un individuo, lo tenemos ahí, tenemos varios individuos que están agrupados, forman una población, poblaciones generan una comunidad, comunidades generan un ecosistema, es que están interrelacionados. Los ecosistemas en una región forman un bioma y los biomas de todo el planeta, la biosfera o ecosfera. Nuevamente, ¿qué es la célula? ¿Qué era la célula? A ver si te acuerdas qué era la célula. Es la unidad básica de la vida. ¿Y qué cosa eran los tejidos? Reunión de células pero con una misma función, no te olvides de eso, misma función. Y habíamos visto los tejidos animales. Los tejidos animales eran, los animales comen, ¿no? O muñeco, ¿no? Muñeco. Ya tuve el modo de cómo te ayudas, pero la cosa es que sepas que son conectivo muscular, epitelio y nervioso. Ok, hemos visto brevemente esos tejidos. El tejido conectivo es el tejido o el tejido más abundante que había. Teníamos el tejido laxo, el tejido adiposo, el tejido fibroso, el tejido óseo, la sangre, ¿no? Para el tejido epitelial, aquellos tejidos que recubrían que formaban los órganos que recubren al cuerpo humano. Son capas dérmicas, ¿no? Entonces, esos son los tejidos epiteliales. Teníamos varios tipos de tejidos epiteliales y formaban el órgano principal más grande de todos, la piel. La piel tenía la dermis, la epidermis y la hipodermis. Después teníamos el tejido muscular, formados por células musculares que se pueden estirar y comprimir, ¿no? Entonces teníamos los tejidos musculares que formaban parte de los órganos musculares, es decir, tejido esquelético que formaba el músculo esquelético, músculo que estaba conectado al hueso. Por ejemplo, este de acá, ¿no? Este que conocemos, ¿no? Como bíceps, está conectado a un hueso, en este caso el húmero, ¿no? Después el otro tejido tenemos el tejido liso. El tejido liso formaba el músculo liso que forma parte del estómago y los demás órganos. Un tipo de tejido liso especial, el tejido cardíaco, generaba el músculo cardíaco que en su conjunto formaban el órgano del corazón, ¿no? Teníamos básicamente esos tres tipos de tejido que formaban esos tres órganos o tres tipos de músculos. Después teníamos el tejido nervioso. El tejido nervioso era un tejido de poca consistencia extracelular y nos permite a nosotros las interacciones eléctricas. Está diseñado para conducir pulsos eléctricos, ¿no? Teníamos la neurona, los que formaban este tejido, y la neuroglía o glía. La neurona era una de las células más importantes, ¿no? Célula que no se puede reproducir, tiene poco citoplasma, ¿no? Dentro del soma y cuerpo soma,
y del axón unos pelitos que le salen a las neuronas, se les llamaba dendritas, que conectaban con otras neuronas o con tejidos nexos, y abajo las telodendrios. Cuando se conecta neurona con neurona se llama sinapsis, que nos permite pensar. Eso tenemos que recordar. Entonces, ya hemos visto que los tejidos son animales y vegetales. Ya hemos visto brevemente los animales, ahora los vegetales. Los tejidos vegetales son reuniones de células que cumplen un mismo sentido, que una misma función, pero que están presentes en los vegetales. ¿Cuáles son esos tejidos vegetales? Meristemático, parenquimático, protectores de sostén y conductores. Podríamos usar una frase para ayudarnos. La copa es fundamental para el Sporting Cristal. ¿Ok? Copa, C de crecimiento, que son los meristemáticos, P de protección, protectores, fundamental o parenquimático, de sostén y conductores. ¿Ok? Entonces, los tejidos meristemáticos, de crecimiento o meristemáticos, son responsables del crecimiento vegetal. Son células pequeñas, fíjate aquí en la planta, estas células que van a iniciar bien verdecitas, pequeñitas, como bolitas, que van a formar parte, ¿no?, de una nueva rama, se van a llamar de crecimiento o meristemáticos. O meristemos, ¿no? Los primeros meristemos que están en los extremos se llaman meristemos apicales. Los meristemos apicales en la raíz, excepto de lo que va carcomiendo hacia abajo, pues simplemente son apicales, ¿no? Pero para ahí abajo empieza a carcomer y eso se le llama cofia, porque está protegido, ¿no? El meristemo apical del tallo está desnudo cubierto por hojas, forma una nueva rama. Esos son los tejidos apicales. Pero a veces no se forman en los extremos, aquí están los extremos, sino en los laterales. Entonces aquí tenemos los laterales, o sea, en una caña, por ejemplo, en el lateral se va a formar como una hendidura. Esos serían laterales, porque en esa hendidura no está en los extremos, sino al medio. En esa hendidura se va a formar ¿cómo se llama? Nuevas raíces, nuevas células y tejidos en sí mismos, ¿no? Ahora, hay partes que no tienen laterales y no tienen apicales. Estos son los intercalares. Entonces tenemos que los de crecimiento se llaman meristemáticos. Los meristemáticos pueden ser apicales, laterales y intercalares. Apicales, laterales, intercalares. O ALI, ¿no? Apicales, laterales, intercalares. La cofia, ya sabes, es la parte de la raíz que va a ir corcomiendo hacia abajo. ¿Ok? Bien, estos son los de crecimiento. Los protectores, seguimos, ¿no? La copa, C de crecimiento, vamos con la crecimiento meristemáticos, P de protectores. ¿Cuáles son los tejidos protectores? Los que protegen. Son tejidos que son los encargados de proteger a las plantas de agentes externos. ¿Ok? Esos son los tejidos protectores. Y son epidérmicos y suberosos. ¿Ok? Dos. Epidérmicos y suberosos. Los epidérmicos, igual que la piel tiene una epidermis, está en la capa externa. Esta es una capa de células por tener citoplasma funcional, por no tener cloroplastos. No realizan fotosíntesis, ¿no? Solamente protegen. ¿Ok? Y facilita el intercambio de sustancias, ¿no? Aquí tenemos por ejemplo, en una planta, los sectores de la hoja, ¿no? Es un ejemplo de
epidérmicos. Por otro lado, los suberosos tienen suber o corcho, conocido como alcornoque, que se sustituye al epidérmico. O sea, una vez que el epidérmico se va haciendo más viejo, aparecen los suberosos. Con un año más de vida, las células se componen de células muertas. Estos son células vivas, estos son células muertas, pero al final protegen los dos. ¿Ya? Entonces, los de crecimiento meristemáticos eran apicales, laterales e intercalares. Los protectores son epidérmicos y suberosos. El suber o corcho va a proteger la célula, la planta, perdón. Tejidos fundamentales. Seguimos con la copa, es fundamental para el Sporting Cristal. Los fundamentales, igual que los tejidos conectivos, son en gran cantidad. Básicamente forman la parénquima. Parénquima que contiene aire, parénquima que atrapa agua, parénquima que mantiene reserva, parénquima que hace la clorofila. Aquí sí se desarrolla la clorofila, la fotosíntesis, perdón. Están formados porque células que sí tienen vida en gran variedad de formas. Esta es la parénquima, están vivas, ¿no? La parénquima de reserva, la parénquima clorofílica, donde ocurre la fotosíntesis, parénquima acuífera, que almacena el agua, aurífera, almacena capas de aire, y la vascular, que protege a los vasos conductores. Entonces, hasta aquí tenemos de crecimiento. Apicales, laterales y intersticiales, ¿no? Intercostales también se le llama, ¿no? E intercalados también se conoce. Esos son los de crecimiento. Los protectores tenemos los epidérmicos y los suberosos. Ahora, los fundamentales básicamente son parénquimas, son en mayor cantidad y son varios tipos. Basta que tú sepas que los fundamentales son abundantes, abultan la planta y son básicamente llamados parénquima, es bastante. ¿Qué es la clorofila? Tanto hablamos de la clorofila, fíjate, las plantas son, color característico de las plantas es el color verde. Hay unas bolsitas de color verde donde se realiza la fotosíntesis. Esas bolsitas se llaman cloroplastos. Los cloroplastos tienen clorofila justamente. La cloros es de griego verde y filón hoja. Son pigmentos, ¿no? O sea, no es porque a la planta le gusta el color verde, ¿no? Se puso de moda para la planta, no es así. Lo que pasa es que simplemente por lo que la clorofila tiene magnesio, esto se colorea, ¿no? Para poder hacer la absorción en el momento de la fotosíntesis, se colorea de color verde, ¿no? Aunque existen otros colores también, pero esos son para los otros plastidios, hemos visto que son plastidios. Básicamente aquí están los cloroplastos, ¿no? Existen otros plastidios, hemos visto cuando hablamos de células, pero específicamente los cloroplastos tienen clorofila. Las clorofilas, fíjate, no es necesario que las sepas todas, pero de todas maneras las vamos a conocer. La clorofila tipo A, clorofila tipo B, clorofila C1, C2, D y F. Se encuentran en todos los casos, ¿no? La tipo A es la más común. Esa es su fórmula global. Tiene 55 carbonos, 72 hidrógenos, oxígeno. Es un compuesto quinario, por lo que puedes observar. Forman agrupaciones llamados fotosistemas que están dentro de los cloroplastos, ¿ok?
caracteriza los plastos de las algas verdes, etcétera, ¿no? Las algas son de color verde y justamente porque tienen la clorofila B. Todas las plantas se les puede extraer la clorofila, fíjate acá. ¿Ok? Bien. Entonces, resumimos hasta aquí. Los tejidos vegetales son los tejidos presentes en los vegetales. ¿Cuáles son esos tejidos vegetales? La copa es fundamental para Sporting Cristal. C de crecimiento, P de protectores fundamentales, Sporting, empiezo con S, de sostén, y P de cristal, perdón, conductores. ¿Ok? Nuevamente de crecimiento, protectores, fundamental, de sostén y conductores. Los de crecimiento se llaman meristemáticos y pueden ser apical, lateral o intercostal intersticial, ¿no? O el espacio que hay no está a los extremos, ¿no? Los de protección, habíamos visto de que eran la epidermis y con tejidos vivos básicamente, células vivas, y el suberocorcho, que son células muertas, ¿no? Ese marroncito de los árboles, ¿no? De las maderas, es suberocorcho, ¿no? Esos sirven, su función es proteger a la planta, ¿no? Son los protectores, ¿no? Fundamentales son básicamente los parenquimáticos, son los más abundantes y cumplen muchas funciones, pero básicamente son de cumplir muchas funciones y más abundantes. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Hay varios tipos de parénquimas. No te exijo de que lo sepas, solamente de que existen varios tipos: acuífero, aéreo, clorofílico, etc. Esos son los fundamentales o parenquimáticos. Los otros tejidos los vamos a tratar después, que son los conductores y los de sostén. Hasta aquí yo creo que es suficiente.